Bienvenidos compañeros del curso de Epistemología de las Ciencias Sociales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En los siguientes videos voy a hablar sobre el análisis epistemológico que Paul Feyerabend desarrolla en el libro titulado Tratado contra el Método. Bueno, a manera de introducción, quiero señalar que en el contexto de la obra cartesiana, el discurso del método, los científicos son escépticos en búsqueda de evidencia. Y durante esta búsqueda, los científicos han desarrollado a la práctica científica como una actividad metódica, sistemática y objetiva, ¿no? La ciencia es metódica porque es una actividad ordenada en una serie de 4 pasos, dice Descartes, ¿no? La suspensión del juicio o duda metódica, el análisis, la síntesis y la revisión constante tanto del análisis como de la síntesis. Por otro lado, la ciencia es sistemática porque de la misma manera en que operan las matemáticas, la ciencia de una serie de principios elementales infiere una serie de verdades demostrables, ¿no? Por ejemplo, las leyes del movimiento de los planetas que formula Kepler, ¿no? Estas leyes del movimiento de los planetas son una serie de ecuaciones matemáticas a partir de las cuales un astrónomo puede calcular la trayectoria de un planeta, de un cometa o de un asteroide, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es una ecuación matemática, es un principio elemental a partir del cual en este caso el astrónomo puede inferir una serie de cálculos sobre la trayectoria que un cometa, un planeta o un asteroide recorre durante su movimiento alrededor del Sol, ¿no? Bueno, por otro lado, la ciencia es objetiva, ¿no? Porque, como lo señala John Locke, ¿no? Todos los conocimientos científicos, ¿no? deben ser verificados según Rudolf Carnap o falseados según Popper, ¿no? por un dominio empírico, es decir, una serie de hechos empíricos, ¿no? Pensando en el ejemplo de las leyes del movimiento de los planetas de Kepler, ¿no? Estos principios elementales, estas ecuaciones matemáticas se verifican, ¿no? o se falsean, ¿no? infiriendo de ellas una serie de cálculos acerca de la trayectoria de los planetas, ¿no? la cual puede ser verificada o falseada pues con la observación empírica de la posición que ocupan los planetas a lo largo del año, ¿no? Entonces, bueno, esta práctica metódica, sistemática y objetiva, ¿no? le proporciona al escéptico un conocimiento cierto, confiable, libre de prejuicios y además perfectible. Ahora bien, señala Paul Feyerabend, ¿no? que la ciencia, ¿no? Vamos a decir que se desarrolla a partir de 2 presupuestos, ¿no? la condición de consistencia y el principio de autonomía, ¿no? En este video voy a hablar sobre el principio de autonomía y en un video posterior hablaré de la condición de consistencia. Bueno, el principio de autonomía lo que señala es que los hechos empíricos con los cuales el científico verifica o falsea sus hipótesis, ¿no? deben ser hechos empíricos independientes del punto de vista del observador, ¿no? y que además deben de estar allí disponibles para cualquier otro observador, ¿no? Esta es, podríamos también llamarlo como el principio de la empiricidad de la ciencia, ¿no? Un conocimiento científico, ¿no? es científico porque puede ser verificado o falseado por una serie de hechos empíricos, y esos hechos empíricos se entienden como, obviamente, sucesos o hechos que ocurren independientemente del punto de vista
y del punto de vista teórico del científico, ¿no? Es decir, el principio de autonomía entiende a los hechos empíricos como eventos que ocurren, que son dados en una realidad externa al individuo, ¿no? Y por eso son hechos empíricos puros. Ahora bien, Paul Feyerabend, retomando planteamientos de Immanuel Kant y de Russell Hanson, señala que todo acto de observación implica un acto de interpretación. Si recuerdan, Immanuel Kant, en la Crítica de la razón pura, señala que la experiencia consiste en percibir fenómenos y que los fenómenos se componen de dos elementos, un elemento material y un elemento formal o conceptual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El acto a través del cual yo percibo este fenómeno se compone de dos elementos. El elemento material es una serie de sensaciones que yo, sujeto, percibo en un espacio y en un tiempo concreto, ¿no? Y el elemento formal conceptual, ¿no?, consiste en un concepto con el cual yo le doy forma y además circunscribo esta serie de sensaciones en la clase de objetos pelota de béisbol, ¿no? Dicho de otra manera, si yo no tuviera el concepto pelota de béisbol, yo no podría experimentar pelotas de béisbol, ¿no? Yo percibiría pues alguna otra cosa, ¿no? Pero no pelotas de béisbol, ¿no? Russell Hanson, en su artículo titulado Observación, señala exactamente lo mismo, ¿no? El acto de la observación consta de dos elementos: un elemento fisiológico, que es la interacción de una serie de cualidades luminosas o sonoras, ¿no?, o térmicas, ¿no?, que interactúan con los sentidos de la percepción de un individuo, y por otro lado también se complementa ese acto de ese elemento fisiológico con un elemento interpretativo, ¿no? Es decir, el individuo tiene una serie de categorías conceptuales con las cuales interpreta las sensaciones que percibe, ¿no? En este caso yo tengo un concepto que es el de pelota de béisbol, ¿no?, con el cual yo interpreto esta serie de sensaciones que percibo aquí en este espacio y en este tiempo, y entonces tengo yo la experiencia de una pelota de béisbol. Si yo tuviera una estructura conceptual diferente, no podría percibir pelotas de béisbol, percibiría alguna otra cosa. Entonces, bueno, a partir de los comentarios que hace tanto Immanuel Kant como Russell Hanson, Paul Feyerabend lo que señala es que el principio de autonomía pues es erróneo, ¿no? Los hechos empíricos con los cuales el investigador verifica o falsea sus hipótesis, sus teorías o sus planteamientos teóricos no son independientes de dichas hipótesis y de dichas teorías o planteamientos teóricos, ¿no? Es decir, si la ciencia, o más bien si el científico considera que su actividad, es decir, que la ciencia consiste en verificar o falsear hipótesis con hechos empíricos, ¿no?, dice Paul Feyerabend, en realidad la ciencia consiste en verificar y falsear teorías con teorías, porque precisamente esos hechos empíricos que el científico observa y documenta a lo largo de su trabajo están de alguna manera ya contenidos en el dominio empírico de la propia teoría, de tal manera que lo que hace un investigador durante la etapa, vamos a llamarle del experimento, ¿no?, del llamado experimento, es confrontar la teoría con la teoría, es confrontar una serie de hipótesis que se originan dentro de la teoría con un dominio empírico que también se origina dentro de la propia teoría, ¿no? Entonces dice Paul Feyerabend, ¿no?, la ciencia parece ser una práctica circular, redundante, ¿no?, en ese sentido dogmática,